Sean todos bienvenidos a una entrega más de su programa Somos el Cambio. En el día de hoy trataremos un tema que va a ser de mucha edificación y de mucha ayuda a cada uno de ustedes, y es la importancia de la comunicación efectiva en nuestro diario vivir. En el día de hoy tenemos como invitada a una joven emprendedora, talentosa, y es Silvia Fournier. Que Dios te bendiga, Silvia. Hola, Elisama, amén, bendiciones. Bienvenida a este programa. Gracias, estoy muy complacida de estar aquí y te agradezco nuevamente la invitación. Sí, así es. Y estamos hablando ahora de lo que es la comunicación efectiva. Yo sé que muchas personas se quedan, comunicación efectiva, pero ¿cómo así? ¿A qué se refiere eso, la comunicación efectiva? Bueno, básicamente la comunicación efectiva es un acto donde la persona trata de que el receptor entienda correctamente el mensaje que está transmitiendo. Como tú sabrás, en todo tipo de comunicación casi siempre se pierde parte del significado. Y lo que busca la comunicación efectiva es básicamente tratar de eliminar o de minimizar esas fugas para que así el mensaje llegue de manera completa. Por tanto, y esto de las fugas y cosas que se van perdiendo a medida que va transitando el mensaje, no solamente se da en la comunicación oral, también se da en la comunicación escrita. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta algunos tips y algunas sugerencias a la hora de comunicarnos, ya sea por cualquiera de estas vías, y también a través de nuestro cuerpo, porque nosotros también comunicamos a través del cuerpo, a través de lo que es el lenguaje corporal o la gesticulación. Que eso es parte de los tipos de comunicación que hay, que es verbal y no verbal. Sí. Pero muchas veces, muchas personas piensan que lo que dijeron se entendió, y no es así, porque hace falta una buena comunicación efectiva. Pero hay algo que hay que tener muy en cuenta, y es que oír y escuchar son dos cosas diferentes, y eso muchas personas no lo saben. Sí, realmente, como dices, es algo diferente. Oír, básicamente, es una acción que yo oigo cualquier palabra, pero no voy más allá. Simplemente con mi sistema auditivo yo oigo algún ruido, alguna palabra, pero ya en el momento de escuchar, yo voy más allá. Ya vienen otras funciones cognitivas, por ejemplo, como el recordar, el pensar, el tratar de reflexionar sobre el mensaje para ir más allá y ver la intención que trae ese mensaje consigo. Ya, de hecho, cuando uno está escuchando, uno está atento al tono de voz, también al estado de ánimo de la persona que está transmitiendo el mensaje, de manera que uno pueda tener una visión global de todo lo que encierra ese mensaje. Así es, oír en sí es una percepción auditiva que se tiene sobre algún sonido, mientras que escuchar es prestar atención a lo que se está diciendo. Así y es algo muy importante que ejerzamos en nuestra vida, escuchar, porque muchas veces oímos pero no escuchamos. Sí, realmente. De hecho, bueno, por algo tenemos dos oídos y una sola boca. Y es para eso, para que nosotros escuchemos más de lo que conversamos, porque muchas veces las personas ni siquiera dejan que el emisor termine su mensaje y ya está pensando en qué va a responder automáticamente, con qué va a disparar. Entonces hay que realmente esperar que la persona termine de conversar, de decir su relato o lo que sea que esté transmitiendo, para entonces poder dar una respuesta que vaya acorde con lo que la persona está transmitiendo. Así es. Pero, ¿por qué es importante la comunicación efectiva? Porque yo sé que muchas personas se quedan, pero lo importante es comunicarse, pero no siempre esa comunicación que estamos transmitiendo, ese mensaje, no es efectivo. No, realmente la importancia de la comunicación efectiva es que a la persona a la que yo me estoy dirigiendo, ya sea la persona o ya sea un auditorio o algún grupo en específico, comprenda la intención de lo que yo estoy diciendo, ya sea que yo esté dando alguna información o que yo esté simplemente expresando alguna emoción, algún sentimiento, o esté divulgando cualquier tipo de mensaje general. Es simplemente el lograr que esa correcta interpretación de lo que yo estoy diciendo se dé y que la intención se entienda, porque si yo no logro tener una comunicación efectiva, entonces es difícil yo puedo lograr el propósito que yo busco con eso que yo estoy comunicando. Así es. Mayormente cuando escuchamos el tema de comunicación efectiva siempre se piensa en el ambiente laboral, porque mayormente en las empresas y en las organizaciones se trata mucho este tema de la comunicación efectiva. Pero hay diversos aspectos de nuestro diario vivir que se puede aplicar ese tipo de comunicación efectiva. De hecho, en todos los planos de la vida, ya sea en la relación de pareja,
en la relación con los amigos, con los colegas del trabajo, como tú bien mencionas, en la iglesia, en todas partes. Nosotros los seres humanos siempre estamos comunicando. No hay forma de no comunicar, porque aun tú estés callado, en pleno silencio, con tu cuerpo, con tu mirada, con cualquier gesto, tú puedes estar transmitiendo algún mensaje o algún estado de ánimo y la gente puede interpretarlo. Entonces, no es solamente un tema organizacional, sino que se da en todos los planos de la vida. De hecho, la forma de uno relacionarse con otro ser humano es a través de la comunicación, si no, no hay otra forma. Así es. Y es muy cierto lo que tú dices, que a través de nuestras expresiones corporales podemos manifestar cierta incomodidad, ira o enojo, o alegría o atención. Incluso hay personas que muchas veces tienden a cruzar las manos mientras una persona está hablando. Eso muestra cierta incomodidad, molestia, inseguridad, y a veces las personas lo hacen inconscientemente. No, y además de molestia también puede ser que simplemente tengo una barrera, o no me interesa lo que me estás diciendo, o simplemente terminas rápido porque me quiero ir. Así es. Algo que se habla mucho en este tema de la comunicación efectiva es sobre la retroalimentación, conocido como feedback. Sí, feedback. ¿En qué consiste eso? Porque yo sé que mucha gente se queda, pero retroalimentación, ¿tiene que ver con comida? No, es algo muy simple. La retroalimentación es una comunicación en doble dirección, en doble vía. Es básicamente, se puede interpretar como aquella respuesta que da el receptor cuando el emisor ya ha comunicado algún mensaje. Para ponerlo así un poquito más fácil, voy a hacer un ejemplo. El feedback es como un espejo que refleja lo que el receptor está interpretando del mensaje que se ha comunicado. Básicamente eso es el feedback o retroalimentación. Entonces, lo bueno del feedback es que permite al emisor ver qué grado de comprensión ha tenido el receptor sobre su mensaje. Si no ha entendido bien, pues en ese momento de la retroalimentación es el punto ideal para uno aclarar: no, mira, no fue esto lo que yo quise decir, fue tal cosa, y ponerlo de una manera que la persona pueda interpretar e interiorizar aquello que yo estoy diciendo. Así es, por eso queremos implementar la retroalimentación en nuestro diario vivir y en nuestro sistema de comunicación. Hay dos términos que se utilizan mucho en lo que es la comunicación efectiva, y es la empatía y la asertividad. Yo sé que hay muchas personas que ignoran estos conceptos porque le parecen nuevos, pero ¿en qué consiste la empatía y la asertividad? Porque son dos conceptos muy diferentes, sí, pero que van relacionados. Sí, son muy diferentes, pero la unión de ambos es lo que garantiza la sensibilidad en nuestra comunicación. Voy punto por punto. La asertividad básicamente es una cualidad personal que permite que en el momento oportuno y de la manera más adecuada yo pueda defender mis planteamientos, pueda expresar mis emociones o cualquier tipo de reacción que yo tenga sin necesidad de dañar o de negarle el derecho a otros. O sea, de la manera adecuada yo defiendo mi postura y no me cohíbo, y lo hago de una manera prudente y de una forma adecuada. Ahora, ¿qué es la empatía? La empatía es simplemente conectarse, diría yo, emocionalmente con otra persona, ponerse en el lugar, emocionalmente hablando, de esa persona, para yo así poder transmitir un mensaje no frío, no un mensaje solamente con una carga intelectual y con un gran vocabulario, sino que ese mensaje que yo voy a transmitir tenga una carga de emoción o de sentimientos que puedan conectar con esa persona o con esa audiencia que me está escuchando. Entonces, una persona que no es empática simplemente es una persona fría, simplemente es una persona que en algún momento puede dañar los sentimientos de otra persona, porque no se pone en el lugar, no conecta emocionalmente con ese receptor o esa audiencia, como dije anteriormente. Es decir, que no se pone en cierto sentido en los zapatos de la otra persona. Exactamente, tal cual. Y algo que influye mucho en que no ocurre esa empatía son los prejuicios. Sí. Hay muchos prejuicios, a veces pensamos que esa persona quiere transmitir otro mensaje y comenzamos a hacer una idea y poco a poco nos vamos bloqueando. Y eso evita que la comunicación llegue como debe de ser. Y es muy típico, es muy típico. De hecho, uno de los tips o de las sugerencias básicas para tener una buena comunicación o una comunicación efectiva es aceptar la diversidad y respetarla. Porque la diversidad es rica en sí. O
Si fuéramos todos iguales o todos tuviéramos el mismo criterio o la misma postura, créeme que sería muy aburrido. De hecho, hasta el diálogo no fuera nada rico ni incentivara a que se entablara una comunicación. Entonces, eso es elemental. O sea, yo tengo que respetar tu forma de ser, tu forma de pensar. Y la diversidad, o sea, la diversidad simplemente hay que aceptarla. Así es. Es uno de los primeros pasos. Exacto, tenemos que aceptar mucho lo que es la diversidad, porque muchas veces queremos que todo el mundo piense como nosotros, sean como nosotros, pero no necesariamente tiene que ser así. Tenemos que aceptar que Dios nos creó diferente con un propósito, con un gran propósito, porque no todo el mundo ha sido llamado para ser abogado, para ser médico, sino que Dios permitió que cada uno desarrolláramos talentos diferentes para complementarnos, porque es muy importante la complementación. Claro que sí. Así es. Pero hay muchas personas que no se dan cuenta si están realizando una comunicación efectiva, porque siempre entiende que lo que ellos dijeron se entendió. ¿Cómo una persona puede detectar que hay fallas en su comunicación? Bueno, primero, para una persona tratar de llevar una comunicación o de entablar una comunicación efectiva, primero debe de aplicar ciertos parámetros para poderlo lograr, o sea, lograrla. Y de manera consciente. Y una forma de yo saber si realmente eso se está dando es con la misma retroalimentación de las personas. A veces hay gente que simplemente la gente no se le quiere, otras personas no se le quieren acercar, porque mira, es siempre muy difícil hablar con él siempre está bloqueado, a veces prefieren tener una comunicación escrita con esa persona y no cara a cara, porque es una persona que hasta en su lenguaje corporal emite una actitud de rechazo. Entonces, básicamente, yo pienso que la retroalimentación que te da la gente y también el hecho de tú comprobar si tú lograste tu objetivo con lo que estabas comunicando, son la garantía de que tú estás teniendo una comunicación efectiva. Porque si cada vez que yo comunico, la gente hace una cosa distinta a lo que yo quiero que hagan, o a lo que o al cambio que yo quiero generar, hacen una cosa totalmente opuesta, entonces yo me estoy dando cuenta que mi comunicación está siendo efectiva. Por más que yo crea que sea la gurú de la comunicación efectiva, si la gente va al lado contrario de lo que yo estoy tratando de transmitir, pues simplemente no hay comunicación efectiva. Así es. Incluso también hay algunas barreras que podrían afectar que la comunicación llegue como es debida. ¿Cuáles son esas barreras que ocurren en la comunicación? Sí, hay muchas barreras. Podríamos mencionar algunas. Por ejemplo, están las barreras ambientales o físicas, que son aquellas donde hay interferencias del ambiente, por ejemplo, algún ruido, que el mobiliario tal vez no sea cómodo para la audiencia o para el receptor, que haya mucho calor. Eso en cuanto a barreras ambientales. Están también las barreras verbales. Es obvio que cuando hay personas que hablan diferentes idiomas hay una barrera, pero aún en nuestro propio idioma nosotros tenemos barreras. Por ejemplo, un médico no podría hablar en términos así muy técnicos con un ingeniero, porque no se entenderían. También, por ejemplo, dentro de las mismas clases sociales, por ejemplo, los muchachos más jóvenes con los adultos usan unos términos del argot popular o del tigueraje, por así decirlo, que a veces uno se queda, pero ¿y qué fue lo que quiso decir? Que también cuando cortamos palabras, por ejemplo, hay personas también que hablan muy rápido y no se le puede entender, o otras que hacen un uso abusivo de algunas palabras que no van en la oración que está utilizando, que tienen otra conceptualización y la ponen en oraciones donde no concuerda esa palabra. Entonces, dentro del mismo idioma nosotros también encontramos barreras dentro de la comunicación. También hay barreras emocionales, tanto de parte del emisor como del receptor, porque el estado de ánimo de ambos actores tiene que ver de manera muy poderosa en la comunicación, porque dependiendo a veces de cómo tú te sientas, tú interpretas el mensaje. Y eso se da mucho, por ejemplo, cuando uno está de mal humor o ha tenido un día muy cargado y te llega un correo tipo 8 diplomático y tú ese día peleaste en la casa o peleaste con el novio o lo que sea, y tú como con esa, tal vez el llamado de atención no sea tan para tanto, pero en el momento como tú te sientes, tú lo tomas como que es la última cosa del mundo. Y entonces por eso es muy importante
uno cuando está comunicándose, tratar de controlar las emociones. Y sobre todo en eso de cuando recibimos mensajes escritos, si uno está en una situación delicada en cuanto al estado anímico, es mejor dejar ese mensaje ahí, no contestarlo en ese momento, sino darse su vueltecita, tratar de hacer algún ejercicio de relajación, o simplemente cuando esté mejor de ánimo, entonces yo lo contesto, y así evitar una guerra de mensajes escritos de aquí para allá, aparte de que no deja un buen sabor. Entonces, básicamente, otro tipo de barreras es el de la barrera, vamos a decirlo, el filtrado, por llamarlo de alguna manera, que es cuando el emisor, trata de manipular la información de manera que llegue al emisor lo que yo quiero que él interprete, pero no doy, eso sobre todo en caso de cuando tengo que divulgar alguna información oficial. Yo manipulo, tomo algunas cositas que son las que yo quiero que llegue a la gente y no doy el todo. Y otra es también la barrera de la percepción, que vaya de parte del receptor, que es aquella persona que simplemente toma del mensaje lo que le conviene. Yo tomo esto, lo otro lo ignoro. Otro tipo de barreras también son las fisiológicas, por ejemplo, las personas que tienen problemas al hablar porque son tartamudas. Y eso también es una barrera en la comunicación. Y yo creo que no pueden escuchar muy bien también. Exactamente, no pueden escuchar muy bien. ¿Qué otro tipo de barrera podríamos mencionar? La barrera también personal, porque hay personas que de acuerdo a su filosofía de vida, a sus valores, a la enseñanza que le dieron en su casa, también tiene una forma de interpretar el mensaje de acuerdo a esas condiciones. Entonces, claro que sí, vendrían siendo como unas interferencias mentales, porque yo tengo este patrón y esta es mi forma en la que me criaron, y estos son los valores que yo tengo inculcados, y en base a eso yo condiciono el mensaje que yo estoy recibiendo. Y esto del tema de la comunicación efectiva me tiene pensando en un jueguito que mayormente, yo sé que muchos lo han jugado, y es el juego del teléfono. Y es que uno le dice una palabra a otro y esa otra persona se la dice a otro, y poco a poco ese mensaje se va distorsionando y al final no llega como es debido. Era lo que te mencionaba al principio de lo que busca la comunicación efectiva, que es precisamente eso. Casi siempre, a medida que va pasando el mensaje de una persona a otra, se va perdiendo parte del contenido, parte del significado. Y entonces, básicamente, ese es el propósito de la comunicación efectiva, que es tratar de eliminar o minimizar de la mejor manera posible esas fugas que hay cuando va transitando el mensaje. Y esto realmente es muy interesante, este tema de la comunicación efectiva. Los invito a que nos sigan sintonizando después de esta pausa. Regresamos de la pausa. Y estamos hablando de este tema de la comunicación efectiva, que es un tema que realmente tenemos que aplicar en nuestro diario vivir, porque muchas veces creemos que esa información que estamos transmitiendo está llegando correctamente y muchas veces no es así, porque hay muchas interferencias que no permiten que ese mensaje llegue. Así es. Y nadie escapa de comunicarse. Todo el mundo está en constante comunicación, ya sea a través del lenguaje oral, escrito o simplemente el lenguaje corporal, como hablábamos anteriormente. ¿Y sabes algo, Silvia? El segmento que viene a continuación, que es el segmento Reflexiones, tiene una reflexión que yo sé que le va a gustar a cada una de las personas que nos están viendo, porque tiene mucho que ver con lo que es la comunicación efectiva. Les invito a que se queden en sintonía y vean esta reflexión. Este es tu segmento Reflexiones, con un mensaje que impactará tu vida. En el día de hoy, el sabio y el rey. Un rey soñó que había perdido todos los dientes. Después de despertar, mandó a llamar a un sabio para que interpretase su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor!, exclamó el sabio. Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad. ¡Qué insolencia!, gritó el rey enfurecido. ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! Llamó a su guardia y le ordenó que le dieran 100 latigazos. Más tarde ordenó que le trajesen otro sabio y le contó lo que había soñado. Después de escuchar al rey con atención, le dijo: «Excelso señor, gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes.
Se iluminó el semblante del rey con una gran sonrisa y ordenó que le diera 100 monedas de oro. Cuando el sabio salió del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: «No es posible. La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que la del primer sabio. No entiendo por qué el primero le castigan con 100 latigazos y a ti te premian con 100 monedas de oro». «Recuerda bien, amigo mío», respondió el sabio, «que todo depende en la forma, en el decir. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse. De la comunicación depende muchas veces la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra, que la verdad debe ser dicha en cualquier situación. De esto no cabe duda, más la forma con que debe ser comunicada es lo que provoca en algunos casos grandes problemas. La forma de decir las cosas puede cambiar el ánimo y la disposición de quienes nos escuchan». Este ha sido tu segmento Reflexiones, con un mensaje que impactará tu vida. Gracias por tu atención. Qué interesante ha sido esta reflexión del sabio y el rey. Totalmente, a mí me encantó, yo no sé a ti, pero a mí me fascinó. A mí también me gustó mucho. Y realmente con ella me di cuenta de que tienes razón la frase que dice de que es más importante cómo dices las cosas que realmente lo que dices. Me explico. Es tal como decía la historia, o sea, a veces nos enfocamos en querer transmitir un mensaje completamente intelectual, muy bien armado, pero a veces lo decimos con una actitud y con un tono de voz que tal vez no es el adecuado, una forma que lejos de lograr la intención que buscamos con el mensaje, hace todo lo contrario. Entonces siempre es importante tener tacto y cuidar mucho la forma en que nosotros decimos lo que queremos transmitir. A mí me encantó, estoy contenta con esa historia. Y eso también me recuerda mucho a algunas personas que dicen: a mí me gusta decir la verdad y decir la cosa tal y como son. Y no siempre es correcto hacer eso. Ay, sí. No, porque yo soy sincera. Y yo digo la verdad a quien sea y donde sea. Y yo se lo digo, pero, ok, tú puedes ser una persona sincera, pero, oye, cuida el tacto, cuida la forma. Tú no sabes cómo se siente esa persona en ese momento que tú le estás abordando. Tú no sabes lo que ha pasado esa persona y por qué ha actuado de tal manera. Entonces, ahí entra lo que hablábamos ahorita, Elisama, de la empatía. Tú tienes que ponerte en el zapato, por decirlo de alguna manera graciosa, en el zapato emocional de esa persona para tú poder llegarle. Porque a veces queremos ser muy sinceros, queremos dar un consejo que cambie esa persona o esa actitud que no está positiva en esa persona, y lo que hacemos es todo lo contrario. Todo porque por la forma en que lo decimos, lo que hace es que se revierte y la persona entonces toma una actitud aún peor, enfatiza esa actitud negativa y realmente no responde a la intención que en principio queríamos transmitir, pero como no cuidamos la forma, entonces eso no se logra. Entonces ahí no se da una comunicación efectiva. Y muchas veces la persona a quien fue dirigida el mensaje tiende a sentir cierto rechazo y una actitud muy negativa frente a la otra persona, porque la otra persona en cierto sentido lo hirió. Sí. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. No siempre, mis queridos hermanos, hay que ser muy sinceros cuando decimos las cosas, porque muchas veces podemos hacer es marcar la vida de una persona. Pero en esto de la comunicación efectiva, ¿cómo podemos aplicarlo en varios aspectos de nuestra vida? Por ejemplo, más que aplicarlo, bueno, yo te daría sugerencias para tomar en cuenta en la comunicación efectiva en todos los planos. Por ejemplo, no interrumpir a la persona cuando está hablando. Tiene que esperar que la persona termine de hablar, no adelantarse dando consejos ni soluciones si la persona no ha terminado de decir su problema o su situación. Porque hay veces que la gente está diciendo su problema y tú, no, pero es que yo sabía, o yo sabía, yo me lo imaginaba, no, pero tú puedes hacer tal cosa, y a veces la gente te dice, pero espérate que yo no he terminado, pero déjame contarte porque déjame decirte lo que yo hice. Entonces hay que esperar, no se puede interrumpir a la persona mientras está hablando. Otra de las sugerencias es cuidar el tono de la voz, cuidar también el lenguaje gestual, cuidar también lo que es la prudencia. Y ahorita lo quería decir cuando hablaba sobre el tema de la sinceridad. O sea, también con eso de la forma en que comunicamos nuestra supuesta sinceridad, tiene que haber un momento prudente para eso. O sea, lo que llaman por ahí el arte de la prudencia. O sea, un momento
adecuado, un momento prudente para yo decirle a esa persona lo que le quiero transmitir. También es muy bueno para la comunicación efectiva el parafraseo o parafrasear, y me explico. Parafrasear es simplemente decir uno en sus propias palabras lo que te ha transmitido algún emisor. ¿Y cuál es la intención de esto? Es simplemente para que el emisor sepa que también yo lo comprendí. Por ejemplo, que tú me digas cualquier cosa y yo te digo, Elisama, pero lo que tú me quisiste decir fue esto. O, Elisama, lo que tú quisiste decir fue que tú te sentías de tal manera. De manera que la persona que me ha transmitido el mensaje sienta que yo realmente interpreté correctamente lo que me quiso decir. También ese síndrome de los expertos, de aquellos que, vuelvo ahorita con lo de que no espera que la persona termine para dar de una vez su plan mágico de cómo resolver, pero todavía no ha esperado que la persona termine de hablar sobre su situación. Y otra sugerencia también es ponerse, como decía ahorita, en el zapato de la persona que está hablando, para así llegar a tener una mejor conexión con esa persona. Y también es muy importante cuidar el vocabulario, porque también una de las barreras, y que no la mencionamos ahorita, son las barreras semánticas, que tienen que ver con el significado. Hay palabras que se escriben de igual forma, que son las palabras homófonas, pero tienen significados distintos de acuerdo a la frase en que se usen. Entonces también es muy importante cuidar el vocabulario. Algo que he visto mucho en actitudes de ciertas personas es que cuando tienen un nivel educativo muy alto, quieren implementar los conocimientos que ellos tienen con una persona que tal vez no tenga esos mismos conocimientos. Exactamente. Y muchas veces quieren subestimar a esa otra persona y hacen prejuicios. Por ejemplo, que un zapatero o un limpiabota o una persona se ponga a hablar con un ingeniero o con un abogado, como que hay cierto rechazo y no permite que esa comunicación llegue de forma efectiva, porque esa persona en cierto sentido se siente superior. Eso es verdad. De hecho, el orador, en caso de la oratoria, debe conocer muy bien al público al que se dirige. ¿Pero para qué? Para poder adecuarse al lenguaje que ese público entiende e interpreta. Porque ¿cuál es el sentido de la comunicación? Que la otra persona entienda lo que yo estoy transmitiendo. O sea, yo no gano nada con hablar con una serie de palabras muy técnicas, muy rebuscadas, si al final de cuentas la persona no va a comprender. ¿Cuál es la función del comunicador? Que la persona con la que yo estoy hablando entienda lo que yo le estoy diciendo. No es lucírmela. No es decir un discurso bonito para que vean qué léxico tan rico yo tengo. No, es simplemente que la persona entienda tal cual lo que yo quiero transmitir y que esa intención llegue a esa persona. Y se da mucho eso del juzgar. O sea, eso es una de las barreras de la comunicación efectiva, la constante juzgadera. O sea, no, ya eso automáticamente yo comienzo a juzgar a la persona, ya yo estoy poniendo un muro entre la persona y yo. También pasa que muchas personas, cuando tú le quieres venir a contar algo, no te escuchan, sino, pero déjame contarte la mía, pero lo que a mí me pasó, y la persona se queda como que vino a ti porque quería que tú le escucharas, y al final de cuentas termina escuchándote a ti, y esa persona no expresa lo que quería comunicar. Y también lo que sucede es que a veces personas se quieren acercar donde ti, tú le dices, ya yo sé lo que tú me vas a decir, no me lo digas. Y tú no sabes porque tú no eres adivino. Entonces eso ya tú estás bloqueando a la persona. Y entonces no, espera que la persona llegue y tienes que ponerle la atención con todo tu ser, o sea, fijación visual, mirarla, sentir, por ejemplo, o sí, que se vea que no es que la persona está hablando y tú estás ahí como un robot. O mirándote las uñas, o haciendo cualquier cosa que claramente diga que tú estás distraído y que no estás atendiendo en lo más mínimo lo que esa persona te está diciendo. Así es. Entonces es importante esperar que la persona venga. Si tú no tienes tiempo de escucharla, simplemente mira, yo ahora mismo estoy en una reunión o lo que sea, y en el momento que tú puedas realmente escucharlo con todo tu ser y al 100%, entonces tú te sientas con esa persona y no escuchar por escuchar, porque es muy desagradable realmente. Hemos escuchado la comunicación efectiva a nivel laboral, a nivel personal, pero ¿qué pasa a nivel familiar?
Porque siento que en algunos casos la comunicación efectiva a nivel familiar tiene que tener ciertos bloqueos, y es por la jerarquía y por las imposiciones. Pero ¿qué podemos hacer en ese caso? ¿Cómo tienen que actuar los padres para realizar una comunicación efectiva con sus hijos y los hijos con sus padres? Yo pienso que los padres deben ser abiertos sobre todo y de una manera tan clara que los hijos puedan venir a ellos sin miedo y con toda la confianza, porque a veces los padres emiten juicios que ya automáticamente los hijos, bueno, si yo le cuento esto a mami, yo me fuñí, o no creo que mami esté de acuerdo con lo que yo le vaya a decir. Entonces a veces los padres tienen que mostrar una postura más abierta, más de amistad, claro, una amistad un poquito, no como el amigo de al lado, claro está, porque los papás son papás y los amigos son amigos, pero la idea es que también con los papás haya una relación de amistad. Entonces yo pienso que también de parte de los hijos tiene que haber también una mayor apertura, porque a veces nosotros como hijos nos encerramos muy en nuestro mundo y que solamente le contamos nuestras cosas a nuestros amigos. Bueno, yo, al igual que muchos hijos, también he vivido ese tipo de situaciones. Como hija que soy, a veces yo no me siento como en la plena confianza de contarle todas las cosas a mi mamá, pero lo ideal es que pueda fluir una comunicación y que los papás, lejos de alarmarse por algunas cosas, puedan tener la paciencia necesaria para escuchar todo lo que va a decir el hijo y poder orientarle y hablarle de una manera que, lejos de sentirse asustado, el hijo se sienta como, cónchale, pero sí, mami tiene razón, o mira, porque todo es con la intención y con la forma. Volvemos otra vez a la forma y al tacto. Eso va a garantizar el éxito de lo que tú vas a generar en esa persona con la que tú te estás comunicando. Así es. Entonces, una buena relación entre los padres y hijos. Claro. Y algo que sucede mucho, y es que como los padres a veces ponen tanto bloqueo con los hijos, a veces un buen consejo que te puede dar un padre o una madre, lo busca en otra persona. Lo busques, exactamente. Exacto, lo busca en otra persona porque siente que con otra persona la comunicación va a poder llegar de la forma adecuada y que ellos van a entender realmente el mensaje que le quieren transmitir, porque siente que con los padres esa comunicación efectiva no existe. Claro, de hecho se da muchas veces que los padres dicen frases como: es que si tú haces eso yo te parto un brazo, o yo no respondo de lo que hago. Es muy diferente decir eso a decir: mira, mi hijo, tú no deberías hacer tal cosa porque eso no habla bien de ti y según los valores que te hemos inculcado, tal cosa y tal cosa. O sea, es muy diferente el impacto que realmente eso causa. Y ahora, los niños de ahora, realmente, como digo yo, nacen sabiendo. O sea, vienen como con... Los niños no son tontos. Ellos viven en su mundo, son inocentes, pero si tú les hablas y les explicas las cosas, el porqué de las cosas y las consecuencias de las cosas, genera un impacto más positivo que si tú tratas como siempre como con la batuta y de imponer, y que si tú haces esto y que mi moralidad y que mi vergüenza yo no la voy a poner en juego si tú haces esto, si tú haces lo otro. Entonces, básicamente yo pienso que todo se reduce al tacto y a la forma. Yo pienso que los padres en ese sentido deben ser más inteligentes. Me gustaría que en ese caso habláramos más sobre lo que es la asertividad, que es muy importante, porque muchas veces los padres quieren corregir a los hijos, pero no lo hacen de la forma correcta. Y a través de la asertividad se puede llegar a un buen acuerdo y consenso y el mensaje puede llegar de una forma adecuada. Eso es cierto. De hecho, también hay padres que les gusta. Es lo que yo llamo el efecto tipo circo, a mi modo muy personal de verlo. Les gusta llamarle la atención a los hijos delante de visita o delante de la gente. A nadie, señores, le gusta que lo maltraten ni que le llamen la atención en público. Tú puedes alabar a una persona en público, eso está muy bien, reconocerla por sus buenas acciones o por sus méritos en público. Pero cuando a la persona se le llama la atención o se le corrige, lo mejor es que se haga en privado. Y que sea de una forma así dialogada y así asertiva, como tú bien mencionas, porque causa un efecto totalmente distinto. Entonces la gente, cuando por ejemplo en momentos que no es prudente llamar la atención o castigar o decir algo negativo, cuando te lo dicen delante de la gente, tú te sientes avergonzado, te sientes como burlado y como que la gente está pendiente de todo lo que te dijeron y realmente no funciona. Lo que hace es como que crea una coraza, en este caso en el hijo que estamos hablando
en el plano familiar, que lo hace es que se vaya alejando más y más, y como que ponga una barrera de ahí viene mami con la cantaleta, o mami no me respeta, o mami, porque el respeto no solamente es de los hijos a los padres, sino que los padres también deben respetar a sus hijos y el espacio de sus hijos y la forma en que corrigen y le hablan a sus hijos, porque yo no puedo pedirte un respeto, ni una asertividad, ni una prudencia a ti como hijo si yo como padre no te la doy. Así es, y estoy muy de acuerdo contigo, porque realmente el respeto se gana, no se impone, y eso es que muchos padres no entienden, que quieren muchas veces imponerse a la fuerza, y lo que hacen es que bloquean a los hijos, porque cuando hay una mala comunicación en la familia, se refleja en todos los aspectos de nuestra vida. Una persona que no puede expresarse, que cada vez que hable le digan, cállate, tú no puedes opinar, o tú eres muy joven para opinar, o estas son cosas de adulto. Llega un momento que cuando comienza a interactuarse con los demás, se siente bloqueado, no puede hablar, no puede expresar sus emociones, porque desde pequeño lo han bloqueado. Lo han reprimido. De hecho, inclusive es cuando niños así o hijos así, en los colegios o en los círculos sociales, a veces son hasta objeto de burla. Mira, ahí viene fulanita que siempre con una lloradera, que nunca puede hablar, que siempre está callada. Entonces, es muy importante que los padres creen ese clima de confianza en los hijos, de manera que puedan comunicarse con soltura y con seguridad, y yo pienso esto por tal cosa, y yo tengo mi tiempo para hablar. O sea, yo no tengo por qué estar reprimido. Yo soy un ser humano que necesito estar en constante comunicación. Entonces, ¿por qué negarme ese derecho? Y algo muy importante de la comunicación efectiva es pensar antes de hablar, porque no todo lo que se piensa se dice. Exactamente. Y hay que tener mucho cuidado con eso para poder llevar un mensaje adecuado y correcto. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Me gustaría hablarles a ustedes que esta vestimenta que yo tengo es de Pinky Shop. Pinky Shop, que está en la Plaza Sopeco, en la San Vicente de Paúl, número 134. Así que les invito a que vayan a Pinky Shop, porque no solamente el cambio es interno, sino que también es externo. Y también, si quiere tener un cabello bello y hermoso, como lo tengo el día de hoy, les invito a que vayan a Mari Luis. Mari Luis, ideal para ti, que se encuentra en la carretera Mella, kilómetro 9, en la Plaza Mora. Mari Luis, así que atrévete a un cambio en tu vida, no solamente interno, sino también externo. Regresamos de la pausa y estamos hablando del tema de la comunicación efectiva, que es muy importante que lo apliquemos en nuestro diario vivir. Así que continuamos hablando con este tema de lo que es la comunicación efectiva, porque no es simplemente la comunicación, sino que ese mensaje llegue correctamente a la persona que lo estamos transmitiendo. Y eso me recuerda mucho a una historia que escuché de una profesora que tenía de lengua española, y es de una secretaria en un tribunal que está digitando algo, y es que a una persona le van a dar pena de muerte. Y él dice que él no quiere la pena de muerte, sino que prefiere la cárcel. Entonces, cuando ella está redactando, ella puso una coma donde no debía estar. Y cuando el juez lo recibió, decía, cárcel no, muerte. Cuando lo que realmente él quería decir cárcel, no muerte. Sí, yo lo había oído. Y mira, has tocado muy buen punto. Hemos hablado de la comunicación y de los diferentes planos en donde nos comunicamos, pero no hemos abundado mucho sobre la comunicación escrita. Y así como tú dices sobre el problemita que causó esa simple coma, es muy importante que nosotros cuidemos nuestra escritura, o sea, que escribamos de manera correcta, que utilicemos bien los signos de puntuación, dónde van, cómo van, porque eso puede incidir en la interpretación que nosotros tengamos de ese mensaje. Entonces, a nivel tanto personal, pero a nivel personal, pero también profesional sobre todo, que tiene un mayor impacto, nosotros debemos de cuidar nuestra escritura, porque eso es habla de nosotros y es nuestro sello. Y sobre todo ahora en las redes sociales, Twitter, Facebook, donde todos tenemos ánimo de hablar y de expresar y de escribir, todo el mundo está desarrollando su habilidad para escribir, pero la gente está cuidando muy poco la ortografía. Yo
estoy tratando de buscar algún medicamento que calme mi sobresalto cada vez que veo algunas faltas ortográficas horrendas que a veces veo y de personas profesionales, de comunicadores del medio. Entonces es importante, señores, ahí está Google y también está el diccionario de la Real Academia de la Lengua. También usted solamente a dos clics escribe la palabra, clic, y ya le sale. Si usted no tiene seguridad en cómo se escribe esa palabra, usted la busca y antes de publicar usted la escribe correctamente. Eso no le cuesta nada, porque es muy feo y da muy mala imagen cuando uno realmente no escribe correctamente y con faltas, muchas faltas ortográficas. Entonces, ojo con eso. También andan muchos cursitos por ahí de ortografía. En internet también hay muchos cursos online, o simplemente usted tratar de repasar lo que usted vio en el colegio para que cuide su escritura, porque eso deja mucho que decir, y sobre todo en los trabajos, que una de las herramientas más utilizadas de comunicación es el correo electrónico. Uno tiene que cuidar muy bien su escritura para que el mensaje se interprete de la manera adecuada. También muy importante en la comunicación, ya ahí me estoy entrando un poquito a las netiquetas. Las netiquetas son las formas correctas de escribir en el mundo virtual, por decirlo de alguna manera. Son unas reglas. Por ejemplo, el escribir todo en mayúscula no es correcto. ¿Por qué? Porque la persona interpreta que usted le está gritando, que usted le está hablando en voz alta, enojado. Entonces procura no escribir todo en mayúscula, además de que la mayúscula hace que el ojo se canse y lea de una manera más lenta. Tampoco escribir todo en rojo. No, si usted quiere resaltar alguna palabra, la pone en negrito o subrayado. Si es algo de alguna alerta, puede poner la palabra que quiere remarcar en rojo. No tampoco escribir mensajes con un arco iris. Hay gente que escribe con una oración en morado, la otra en verde, la otra en amarillo. También cuando estamos interactuando en los foros virtuales es muy importante respetar la opinión de la persona que ya ha interactuado y que tiene una postura totalmente diferente a la mía, y ahí volvemos al tema de respetar la diversidad y aceptarla. O sea, yo no puedo insultar a través del foro ni decir, mira, lo que tú estás diciendo es un disparate o lo que sea. No, yo simplemente doy mi opinión, doy los argumentos de por qué yo defiendo esa postura y simplemente veo lo que han dicho los demás. Entonces es muy importante no solamente hablar bonito, entonar bonito, tener unos gestos bonitos y correctos, sino que a la hora de escribir también esa comunicación efectiva pues se note. Así es algo completo, o sea, el kit debe venir completo. No es que yo hablo muy bonito pero entonces escribo mal. Si no todo el mundo tiene la facilidad de tener una correcta escritura, pero si yo sé que tengo esa debilidad, la trabajo. Así es. Me gustaría que tuviera algunos tips sobre la comunicación efectiva a nivel laboral, que siento que debemos abordar un poco más. Bueno, básicamente, como decía, no escribir todo en mayúscula. Los correos, cuando vienen correos que no son muy positivos y uno está en un estado de ánimo un poquito sensible, no contestarlos de una vez, sino cuando yo no se sienta de mejor ánimo, pues entonces contestar en un tono adecuado. También los correos, tratar de que no sean muy extensos, porque si ya son correos a veces de 10 párrafos, 15 párrafos, realmente es muy incómodo para el que los recibe leer tanto. Si ya tiene esa extensión, ya entonces eso requiere otro tipo de comunicación, ya es una reunión. Ya reúnase con esa persona, trate ese tema, discútalo y punto. Por ejemplo, también hay cosas muy puntuales, tampoco por cualquier cosita mandar un correo, cuando a veces trabajamos ahí cara a cara. Si son cosas puntuales, que es rápidas, yo puedo ir donde la persona y hablarlo. También el chat, que sirve para cositas rápidas, porque también hay gente que usa el chat y te escribe un listín y a veces tú te pierdes. Y entonces es mejor haber utilizado la comunicación cara a cara. Entonces uno tiene que, dependiendo del mensaje y de la extensión de lo que tú quieras comunicar, entonces tú debes usar tu sentido común para tú utilizar algún tipo de medio de comunicación, ya sea el correo, ya sea el chat, ya sea el teléfono o cara a cara. Porque como estamos rodeados de tanta tecnología, a veces nos comunicamos por todos los medios tecnológicos, pero se nos olvida el cara a cara.
Y qué rico es conversar con una persona cara a cara, viéndolo, sintiendo cuál es su reacción, cuál es su impresión de lo que tú le estás comunicando. Entonces, sobre todo yo quiero llamar la atención a los que somos adictos al Vivi. En este caso, ya me estoy sanando porque mi Vivi está medio dañado. Pero a veces el BlackBerry o esos teléfonos inteligentes nos tienen muy conectados con las personas que están geográficamente lejos, pero nos están separando de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sobre todo he visto en fiestas, en ese caso no me aplica, las fiestas yo me las gozo, que yo veo parejas hablándose por el chat, una al lado de la otra, o mandándose mensajes por Twitter. O sea, estamos aquí, nos estamos perdiendo todo lo que está pasando, ya sea una fiesta, ya sea una reunión familiar, un cumpleaños, o en la iglesia. Entonces tenemos que poner un freno y un poquito de cuidado en, ok, perfecto, me conecto, hablo, pero en los momentos que yo estoy compartiendo con mi familia o en algún entorno social, debo como dejar eso ahí en reposo y simplemente disfrutar lo que estoy haciendo y no estar en un mundo paralelo y me estoy perdiendo esto, pero entonces tampoco estoy 100% con la persona que estoy conectada simplemente por lo virtual. Entonces yo pienso que nada en exceso, sino todo en su justa medida. Así, usar todo equilibradamente, tanto la tecnología como la comunicación personal. Así que mi querido televidente, quiero que preste atención. Así, mi querido televidente, quiero que tome en cuenta cada uno de estos tips y consejos que hemos dado para tener una comunicación efectiva adecuada. Muchas gracias por su atención en este día en su programa Somos el Cambio. Los invitamos en nuestra próxima entrega. Que pasen un feliz resto del día.